Hola, hola de nuevo a todos. Hoy nos lanzamos con la segunda parte de la entrevista de la semana pasada sobre cómo crear el vínculo afectivo con nuestro hijo adoptivo entre los 6 y los 12 años. Bueno, ya tenemos aquí de nuevo a nuestra psicóloga infantil Laura Silva, que va a seguir comentando muchos de los aspectos que nos preocupan. Así que, Laura, ¿seguimos? Seguimos. Venga, Vamos, vamos. bueno, vamos a por ello. Bueno, en la anterior entrevista vamos a centrarnos un poco, hablamos de las dificultades derivadas del vínculo que pueden presentar estos niños y nos hablaste tanto de dificultades de conducta como de dificultades psicoemocionales. Y luego, por otro lado, vimos qué podemos hacer los padres a nivel de vínculo y a nivel educativo. Y hoy vamos a comenzar así, creo que sería muy interesante saber cómo suelen vivir su adopción los niños en esta edad, dependiendo de la edad y sobre todo del nivel madurativo que tengan. ¿Qué nos puedes decir sobre Vale. esto? Bueno, a partir de esta edad, ¿no? La infancia ya, ¿no? Que hablamos, tenemos que tener en cuenta, como iniciamos la anterior sesión, que el niño tiene un pensamiento lógico más desarrollado, es decir, que el niño es capaz de darse cuenta a nivel cognitivo de más cosas. En ese sentido, él vive el ser adoptado enterándose de que es adoptado. Quiero decir, antes como que se hace un pequeño cuentecito no estuve en la barriguita de mi mamá, sino que estuve en otra barriguita, bueno, esa como lo viven los preescolares. Ahora ya sabe que es adoptado. Ser adoptado significa que tiene dos familias, una familia biológica y una familia adoptiva, y que a la familia biológica la perdió. Entonces ya se vive con un poquito más de dolor, ¿no? Entra el sufrimiento, depende de cómo lo gestione cada niño, pero sí hay un mayor dolor en este sentido, ¿no? Porque sienten que, bueno, han perdido una parte de su vida, que es su familia biológica y todo lo que allí tenían, y entra muy a saco, ¿no? Lo que es la novela familiar. La novela familiar es algo que está presente en todos los niños, biológicos y no. Llegan a una edad en que se imaginan otras cosas diferentes, ¿no? De hecho, el niño biológico se imagina, ¿y si soy adoptado? ¿No? O sea, es como crear otras historias. Aquí la novela familiar puede ser un poco peligrosa, porque se pueden imaginar, el imaginario puede entrar cualquier historia, ¿no? Todo tiene que ver con el sentido del yo. Empieza a desarrollar el sentido lógico del yo, de quién soy, la identidad. Aquí, para nuestros niños, hay una doble identidad, la identidad adoptiva que la están creando, que además este niño entra de no haber estado, de haber estado institucionalizado a tener una familia, entra a ser hijo adoptivo, tiene que crear de golpe la identidad adoptiva, pero a la vez, porque tiene capacidad, puede crear, o sea, tiene que empezar a crear su identidad biológica, con lo cual es un poquito bomba de relojería, perdón, porque no tiene datos muchas veces de ninguno de los dos. Acaba de entrar en la familia adoptiva y no tiene datos de su familia biológica. Entonces la autoestima suele flaquear, evidentemente. Teniendo en cuenta que la autoestima viene de la heteroestima, es decir, uno se quiere cuando lo han querido. O sea, lo primero que hace uno para sentir que se quiere es que su mamá, su papá, sus figuras le han dicho que eres bonito, eres lo más importante de mi vida, ¿no? Lo que hablábamos de que todo niño necesita que se enamoren de él, ¿no? Pues este niño viene sin nada de eso, ¿no? Entonces la autoestima con todos estos frentes abiertos que estamos hablando, pues es una dificultad ahí también añadida. No le gusta ser diferente. Después en la adolescencia sí va a querer ser diferente, pero aquí no quiere ser diferente. Añadimos si existe la racialidad porque sea una adopción internacional, ¿no? Y es un niño muy diferente. Vivimos en una sociedad en la que parecerse es pertenecer, es decir, un niño nace, pues es como su padre, es como su madre, es como perteneces, ¿no? Al decirte eso, pertenece. Un niño que no se parece a su familia, y si se parece pura coincidencia, ¿no? Siente que no pertenece en un momento en el que está vinculando para pertenecer, ¿no? Es como se le dan muchas vueltas ellos dan muchas vueltas a su cabeza para saber, porque necesitan identificarse y saber quiénes son, ¿no? En la búsqueda de orígenes, pues evidentemente va a haber una necesidad del niño, empieza a haber esa necesidad de saber, como cualquiera, necesitaría saber qué pasó y muchas veces no hay datos de qué pasó, ¿no? Hay veces que la propia familia adoptiva también necesita saber, ¿no? Siempre hablamos de que la búsqueda es del adoptado, el adoptado es el que tiene que iniciar su búsqueda y saber lo que quiere.
la familia está para acompañar en todo momento. Estamos en un momento en ese sentido de que se están abriendo puertas en la búsqueda. En adopción nacional el niño tiene derecho, obviamente tiene todos sus datos y tiene derecho a saber todo. Y en la internacional, excepto algunos países como Marruecos, que es muy abierto, Etiopía, que tiene una adopción abierta, estaba eso contemplado. Pero ya empieza a contemplarse en China, en Vietnam, o sea, hay muchos países que ya desde los ministerios de justicia, por ejemplo, abren vías para la búsqueda de origen. Entonces estamos en un momento que todo esto es muy también novedoso, pero también se está moviendo mucho y necesitan además esa búsqueda, ¿no? Y muchas veces a través o sea, yo como madre, por ejemplo, hablo de que yo necesité, por ejemplo, la trazabilidad, saber que los documentos que tenía y lo que existía era real y si hay algo más que tenerlo, ¿no? Entonces los padres también estamos en esa búsqueda también de orígenes. Entonces se da todo un poco este momento de cómo lo viven, ¿no? Es importante además que el niño tenga una narrativa, que sepa qué hay o qué no hay, ¿no? Hay una frase, voy a buscarla un segundito, de Boris Cyrulnik. Bueno, Cyrulnik no sé cómo se pronuncia, yo lo digo tal cual suena Tal cual. en español, ¿vale? O sea, como suena en español, pero seguro, bueno, una cosa así, algo así. Entonces, yo lo he escuchado hablar de decir apellido de tanta gente que ya no sé cómo pronunciarlo. Dice, el horror de lo imaginario es terrible, pero el horror de lo real tiene un punto de esperanza. A mí me parece fantástica la frase, ¿no? Entonces ellos necesitan tener esa información. Creo que es con lo que me quedo de esto, ¿no? De que aunque sea un momento difícil, necesitan esa información. ¿Vale? Mira, ahondando un poco, hablando de esto, yo creo que sería útil para los padres que vayan a adoptar niños en estos rangos de edad o que ya los hayan adoptado, saber cómo hablarles, cómo dirigirse Claro. a ellos con respecto a la adopción y qué tipo de respuestas les pueden dar. Me estoy acordando de una conversación que tuvimos aparte de esta charla, pero que viene al caso. Como tú decías, Laura, qué importante es el lenguaje, hablar con propiedad, ¿no? Y ponías dos ejemplos que a mí me resultaron totalmente gráficos. Decías, cuando vas con tu niño que es de origen asiático, vamos al bazar, en vez de decir vamos al chino, que es algo que en España utilizamos sin ninguna maldad, es que somos así. Claro. Somos así, ¿no? Pero no. Hay que darle cada espacio su nombre y a cada cosa sus características. Y efectivamente, pues hablando un poco de lenguaje, ¿qué debíamos saber los padres con respecto a esto y qué podemos responderles? Claro, ten en cuenta que el niño racializado vive con nosotros, que somos blancos, ¿no? Está sumergido en un mundo blanco, siendo negro o siendo racializado de cualquier, o sea, indio, asiático, lo que sea. Entonces, él no aprende a identificar el microrracismo. Vamos al chino, es un microrracismo. Cuando le dicen, eres un negro de mierda, es un acto racista derecho, ¿no? Directo. Cuando todo está muy negro, por ejemplo, la frase que negro se pone todo, ¿no? Eso es un microrracismo que no aprenden a identificar. El racismo es muy rápido, lo ven, pero el microrracismo no, y el microrracismo hace mucho daño porque al no identificarlo, no sé cómo defenderme. Y además, tengo una madre blanca, un padre blanco que no sabe, porque no ha sufrido racismo, ha podido sufrir discriminación, pero no racismo. Entonces, no sabe enseñarme. Yo recuerdo que trabajando con un niño negro me decía, es que tener una madre blanca, más allá de cómo haya sido mi madre como madre, es una putada, ¿no? Decía él, adolescente. Porque ella me enseñaba a ser buena persona, no a defenderme del racismo continuo en el que he vivido, ¿no? Entonces, en los actos cotidianos, yo creo que tenemos que estar muy, muy, muy presentes nosotros, tanto el racismo hacia un asiático como el chino, ¿no? Y el chino, como un racismo hacia los negros, ¿no? Que hay mucho, ahí hay mucha variedad, ¿no? Estar muy, muy presentes y muy, muy pendientes y corregirlo siempre. Porque cuando tú lo estás corrigiendo, mira, mejor así, vamos a decirlo como tú decías, vamos a decir al bazar, ¿no? En vez de al chino. O vamos bueno, esto es muy negro, ¿no? Porque el negro es malo, porque, por ejemplo, el luto en Asia es blanco, ¿no? No es negro, por ejemplo, ¿no? Y dar ejemplos donde Esa connotación negativa, ¿no? Eso, quitemos la connotación para que aprendan a identificar ese racismo. Entonces, en ese momento estamos hablando de adopción, porque le estamos diciendo
yo soy blanca, tú eres negro o tú eres asiático y te enseño o de la manera que puedo, ¿no? No lo voy a vivir igual, pero bueno. El hecho de tener espejos raciales es muy importante también, Ángela y María, porque nuestros niños son los únicos en nuestra casa, ¿no? Con su color. O a lo mejor el 50%, como en tu caso y el mío, ¿no? De hecho, somos dos y dos, ¿no? Pero bueno, el hecho de que ellos se relacionen con personas racializadas en general y en Sí, que particular con vean, su claro raza, que... claro, y que vean apertura no solo en este caso yo tengo una niña dos niñas asiáticas, a lo que es Asia, sino al resto del mundo, desde la comida, comer internacional, me refiero, que aprendan el resto de culturas y que se enriquezcan en esos aspectos, es hablar también de adopción, porque en cierta forma traes esa cultura a casa o a la familia, ¿no? Estos niños tienen ya un pensamiento más elaborado, como hablamos, no es el niño pequeñito que le puedes hablar de adopción pues, con puentecitos, con historia, la mamá de la barriga, lo que hablamos, ¿no? Sino que ya te van a pedir otras respuestas, se van a hacer preguntas mucho más complejas y siempre hay que compartir esa información. Una cosa importante es matizar que si no quieren hablar no se les obligue, ¿vale? Importante, sí. Eso es importante, estar presentes, tener ese debate continuo en casa, hablar del tema, pero si dice no tengo ganas de hablar, pues no sigo, ¿no? Otro día lo traigo porque muchas veces ellos no lo traen. Pero bueno, lo traigo yo, pero respeto también su decisión. Si ellos ven que es algo de lo que se puede hablar, porque mi madre o mi padre continuamente me hablan de eso, también respetan que yo no quiera hablar, es algo que yo voy a poder hacer siempre que me apetezca y cuando me sienta preparado. Si yo identifico, no quiero hablar de esto, empiezo un día la conversación y dice, no quiero hablar, y digo, no, es que no quiero hablar de eso, nunca más. Es lo que le pasa a muchos padres, es que no quiero hablar de eso. Bueno, ¿cuántas veces lo has intentado, no? O ¿cuántas veces lo traes, no? Porque como es algo que está en la sociedad, le van a decir quién es tu madre de verdad, por qué fueron a por ti, por qué tú no tienes un hermano, o sea, por qué tus padres no tienen un hijo biológico, o ellos mismos te lo van a preguntar. Son preguntas ya con estas edades directas, ¿no? Te van a decir, por ejemplo, ¿por qué no tuviste un hijo biológico? O ¿cómo sabes? A mí eso hace poco me lo planteó mi hija. ¿Cómo sabes que yo nací tal día si yo estaba en una cajita con 8 años, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente no sé que naciste ese día, ¿no? Claro, no, y además si no sabes, hay que decirles la verdad, ¿no? Que es que no tengo esa información, no lo sé. Exacto, exacto. Entonces, o yo qué sé, preguntas mucho más elaboradas como a mí me abandonaron, yo que trabajo con niños rusos, bueno, rusos de eslavos, ¿no? De la Europa del Este, que son niños que vienen de alcoholismo muchas veces, además con SAF, yo trabajo mucho en síndrome de alcoholismo fetal, y te dicen directamente que se tuvo que meter mi madre para que yo esté así, ¿no? O sea, que son preguntas complejas. Entonces, bueno, pues evidentemente hay que responder a esas preguntas al nivel madurativo de cada niño, al nivel emocional que encontremos, pero no dejarlas sin respuesta, porque le puedes decir, como tú bien dices, María, es que no lo sé, no sé si naciste ese No, si día. es verdad que no lo sabes, hay que ser sincero. Claro, pero darle algo, ¿tú qué crees? ¿Qué pudo ser? ¿Crees? ¿Cómo no? Devolverle siempre a la pregunta, ¿no? Eso siempre Exacto. es algo que creo que a mí me sirvió muchísimo, que alguien me ayudara con este tema, ¿sabes? Y creo que es muy importante recalcarlo, que no dejarlo ahí, sino que, bueno, ¿y tú qué opinas sobre ello? ¿Tú qué crees, no? Para Acompañarlo. Y acompañarlo. siempre al final termina un poquito, si podemos terminar con ¿y cómo te sientes en este momento, ¿no? Después de lo que hemos hablado, ¿cómo lo vives? Aunque nos duela, ¿no? Porque muchas veces estás viendo el dolor en ellos, ¿no? Yo cuando trabajo lo identifico muy claro, el dolor, y entro en el dolor, entiéndeme, ¿no? Bueno, ¿y qué te pasa? Con mis hijas me cuesta mucho más, porque evidentemente hay otra historia. Claro. Pero hay que entrar porque, bueno, y si lloran y si lo pasan mal, pues estamos acompañando, intentamos no confluir en su dolor, que es difícil, pero no confluir porque si no, no podemos ayudar. Pero quiero decir, cómo hablar de adopción es difícil a esta edad porque te duele, porque le duele. Claro, Laura, yo como madre adoptiva, lo que estoy viendo en los dos casos ya es que cuando ha habido alguna pregunta de este tipo y yo no he tenido respuesta o sí la he tenido, ellos rápido luego cambian de tema. O sea, pero se van a otra cosa que no tienen nada que ver. Y yo, no sé si hago bien o hago mal, pues digo, sobre lo que hemos hablado antes, ¿estás tranquilo o estás tranquila? Si quieres en cualquier momento volver a hablar de ello, dímelo, no sé qué.
Y así se queda. Y se van. Es que cambian de tema, pero nada, o sea, no tiene nada que ver ya luego. Y a lo mejor pasan 2 meses o 3 hasta que vuelven a hablar sobre ello, ¿no? Pero has abierto, desconectan con el dolor, ¿vale? Necesitan cambiar de tema porque le duele. Entonces desconectan ahí, me voy, ¿vale? Respeto que necesites irte, pero lo has dejado abierto. Cuando tú lo necesites, aquí vuelvo a estar, ¿no? Yo recuerdo que mi hija me dijo un día, mamá, ¿por qué no me ayudas con esto? Y le dije, perdona, que tengo la alergia. Digo, porque creo que es mejor que vayas a un profesional. Y dice, es que yo quiero que me ayudes tú, porque tú ayudas a otros niños. Y le dije, bueno, venga, empecé a hablar del tema. Empezó a llorar mucho, la abracé y me dijo, bueno, si hace falta conmigo no hagas terapia. Como diciendo. Y digo, no estaba haciendo terapia obviamente con mi hija, pero claro, entendí su dolor perfectamente. Digo, te duele, lo dejamos y ya, si no lo ves con la psicóloga con la que ya va o lo que sea, ¿no? Digo, pero es verdad que cuando ante ese dolor te puede como padre y es muy normal que te pueda, tienes que prepararte tú, tienes que pedir ayuda tú, que bueno, ahí estáis vosotras para cuando lo necesites, ¿no? Pero tienes que pedir ayuda y mirarte tú, porque cuando a ti eso te sobrepasa, tiene que ver contigo, no tiene que ver con ellos, eso tiene que ver contigo. Entonces, bueno, pues ahí te toca a ti, ¿no? Trabajarte, ¿no? Y ver. Mira, de hecho, con lo que dices, sí, algunas parejas que tenemos, que comentábamos también, pues te dicen, que sus hijos les dicen, no he sido tu primera opción, y ellos no saben qué responder a eso, ¿no? No, se quedan totalmente bloqueados en vez de explicar su experiencia de una forma natural, porque al final los hijos para ti son genuinos y son únicos y ellos se quedan totalmente bloqueados porque piensan que con su contestación les van a hacer daño. Claro, cuando eso es entonces suyo. Hasta que no descargan eso, claro, hasta que no descargan y se convencen de que eso no es así, pues hay una barrera entre el niño y ellos. Eso es el genuino, el niño genuino, tú eres la opción, tú eres mi única opción, porque es verdad que no fuiste la primera, pero así de claro, si es el caso, no fuiste la primera, pero fuiste la única que salió bien, ¿no? Y es la que tenemos, con el dolor que eso implica para mí y con el dolor que puede implicar para ti. Es que tenemos que ver que estas familias están formadas de 2 dolores, de 2 vacíos, de 2... Somos resilientes porque nos confluimos en un momento de dolor mutuo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin paños calientes, o sea, con paños calientes, pero diciéndolo, ¿no? Cuidándolo, pero expresándolo. El otro día decía una chica adoptada que le molestaba mucho de pequeña, cuando le decían que eran los hijos más deseados, ¿no? Estos sois los hijos más deseados. Y ella decía, bueno, es que yo pensaba en mi madre biológica y no me sentía deseada, ¿no? Yo le comentaba que eso se utilizaba mucho cuando yo empecé la formación y cuando empezamos la formación como madre adoptiva, cuando nos dieron los cursos de explicarles que han sido muy deseados. Yo eso siempre lo sentí como una tirita para ellos y una tirita para nosotros. Y debajo de la tirita a veces hay heridas infectadas. O sea, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No significa que no hayan sido deseados como deben ser cualquier hijo, pero es como un poco engañoso, porque a lo mejor tú no deseas esa maternidad. Claro, tapas algo. Pues mira, no deseaba ser más, nunca me planteé, o sí me lo planteé, pero no fue así. Tuve que pasar mucho dolor hasta llegar a ti. Y pasé mucho dolor y lloré mucho y me sentí frustrada y me sentí todo lo que sintieras. Y ahora me siento la mujer más feliz del mundo, ¿no? Porque es así. Pero no tapar, no tapar. ¿Vale? Bueno, y esa frase tan bonita que has dicho alguna vez que a mí me encanta y la repito hoy, ¿no? De tú me adoptas a mí y yo te adopto a ti, ¿no? O sea, esto es un proceso mutuo. Proceso porque mutuo. Además, si no estamos mal. El otro día comentaba una mujer adoptada, fantástica también, Beatriz Benítez, ¿no? Decía, no es lo mismo sentirse adoptada que ser adoptada, ¿no? Y es que, bueno, lo que venía a comentar es ese proceso en el que, vale, la adopción legal está, pero ahora tiene que haber una adopción emocional donde nos tenemos que adoptar los unos a los otros, ¿no? Yo te adopto y tú me adoptas. Entonces, ahí se ha completado la adopción, no por un papel, ¿no? Es como, yo necesito sentir que te he adoptado, que te he hecho mío, ha hecho tus ancestros, tu familia la ha hecho mi familia. Con tus padres son mis abuelos, tus bisabuelos son mis ancestros, ¿no? Hacerlo, ¿no? Hacerlo. Y eso necesita también un tiempo y mucha sinceridad. Necesita mucha sinceridad porque los secretos, las mentiras, el taponar, poner tirita,
no dificulta ese proceso de adoptarnos, ¿vale? Lo hace más complicado. Y eso es así. Esto me está recordando a la entrevista de Nico. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a Nico, Ángela? Hablábamos de eso, sí. de esa adopción mutua. Y era un ejemplo, sí. vamos, perfecto. Bueno, pues siguiendo con la entrevista, a raíz de la anterior, pues nos han llegado muchas preguntas, ¿no? De las familias que nos escuchan. Entonces, un tema que les interesa es qué puedes decirnos sobre el tema de las comidas y los hábitos saludables de los niños, ¿no? Porque como ellos ya estamos en una edad en la que ya vienen, pues han aprendido a comer lo que coman en su país, no sé, lo que les hayan dado en el sitio donde estaban. ¿Qué puedes decirnos sobre ese tema? ¿Cómo se adaptan y qué debemos hacer? Bueno, hay niños que de entrada comen de todo y comen muy bien. Con esos niños hay pocas dificultades, pocos problemas, ¿no? Aunque sigue siendo bueno que les sigamos manteniendo algún tipo de la alimentación de la que tenían, porque el muelo se reconozca en lo que fue, digamos que haya una continuidad, una línea entre lo que fui y lo que soy, ¿no? Haya de alguna forma una continuidad. Pero bueno, no suelen dar mucha dificultad. El problema son los niños que le cuesta adaptarse al cambio. Lo ideal sería poder mantener esa alimentación el mayor tiempo posible. Yo os cuento el caso de una pareja que adoptó a un niño con casi 10 años y ellos directamente iban a los supermercados, a los bazares de comida asiáticos que hay y ellos no tenían ni idea de lo que el niño cogía, pero el niño iba cogiendo las cosas que Lo le que gustaban, sabía ¿no? que le gustaba, claro. Y ella decía, disculpa, decía, tuve que acostumbrarme a que desayunara unos fideos picantes, ¿no? Pero que bueno, es que es lo que él en ese momento le pedía, ¿no? El cuerpo. En ese sentido, yo lo veo muy positivo aprender a hacer comida del sitio donde es el niño, por ejemplo, ¿no? Además, hacerlo juntos en casa es una forma de integrar su De cultura en nuestra integrarlo, cultura, claro. de adoptarlo, adoptar también su Sí, cultura, efectivamente, ¿no? de adoptarla. Exacto, aprender a hacer comida, mantener, por ejemplo, mis hijas les gusta comer mucho con las manos. Yo lo veo un poco extraño aquí, pero bueno, yo le decía, bueno, en casa sí, fuera no, la cosa no que te da, ¿no? Y yo recuerdo que mi terapeuta me decía, ¿por qué no comes tú con las manos? Y digo, claro. Entonces empecé yo cuando ellas comían con las manos, comí yo con las manos. No me sentía a gusto, porque no estamos acostumbrados al tenedor. Claro. Pero bueno, es como intentar en los hábitos eso. Hay niños que comen muchas veces al día poquita cantidad, pues lo mismo, respetar, intentar sacar toda la información posible del orfanato, de la institución donde esté, de cómo come el niño, qué cosas le gustan, cuántas veces al día, todo lo que podamos y respetar. Uy, perdona, que os habéis ido. Y respetar un poquito eso, ¿vale? Vale. Mira, otro tema que preocupa es el idioma. Es interesante esta pregunta. Dice, ¿cómo aprenden los niños el castellano? ¿Qué tenemos que hacer? Y si sería importante que nosotros aprendamos su lengua. Muy interesante esta pregunta. Muy importante. A ver, normalmente aprenden o sea, no a hablar ellos con estas edades, pero entienden más o menos rápido. Hablan un poquito, o sea, porque el lenguaje internacional al final, los signos, los gestos y apoyándonos, lo hacen más o menos rápido. Si tú aprendes algo y eres capaz de aprender el idioma, sería fantástico, ¿no? Porque además el niño ve que hay un esfuerzo por tu parte, ¿no? de hacerte entender y de entenderlo. Después, por ejemplo, ¿cómo enseñarle ya en casa el idioma? Con pocas palabras, ¿no? Si queremos que beba agua, agua solo, ¿no? Coge un vaso de agua, ¿no? Agua. Y ahora cuando el niño repite agua, una palabra, no le podemos pedir una estructura entera. Y sería bueno que el niño lo dijera en su idioma y tú lo dijeras en su idioma, un poco porque estamos aprendiendo juntos. Cuando el niño ve que cuando hay un aprendizaje mutuo lo siente como mucho más fácil, lo ve como, bueno, si tú estás dispuesto, yo me pongo, porque muchas veces no quieren o tienen miedo y por eso no quieren hablar, o tienen inseguridad, sienten inseguridad y no quieren hablar en nuestro idioma. Pues si ven que tú te colaboras y participas, pues lo ven más claro. Por ejemplo, la tele muchas veces dice, bueno, que vean mucha tele, porque viendo mucha tele aprenden antes. Bueno, o no, porque lo saturamos. A lo mejor hay, por ejemplo, podemos
los tipos de dibujitos animados que son como más internacionales, tienen muy pocas palabras, poco yo y estas cosas que te dicen, agua, y te dicen una palabra, bueno, pues no me parece mal. Pero si son unos dibujos o unas películas mucho más elaboradas, mucho más... Eso les puede saturar en ese momento mucho, ¿no? Entonces, más bien, el contacto tú a tú, poco a poco, primero nombrar, solo nombrar, y ya después que venga la estructura gramática, poco a poco. Y bueno, realmente no, el aprendizaje del idioma, hombre, hay niños con dificultad, con mayor dificultad, porque tengan dificultad ellos de lenguaje, que no tengan nada que ver con el tema. Hay veces, por ejemplo, recuerdo ahora un niño que llegó con 3 años, pero es que no hablaba nada de su lengua materna. Entonces tardó 2 años y pico en adquirir la nuestra, pero es que no había adquirido con 3 años la suya. Entonces, a mí me está hablando de que ya hay una dificultad en el lenguaje previa, ¿no? En la adquisición del lenguaje. Pero si no es así, no suele tardar mucho. En torno al año, ya digamos que se manejan y hablan, como decíamos la semana pasada, funcionalmente. Pero el lenguaje cognitivo es otra cosa. El lenguaje cognitivo, el lenguaje del aprendizaje que usamos para aprender va a tardar más y va a flaquear, digamos, un poquito más a lo largo del tiempo. ¿Vale? Paciencia, ¿no? Paciencia poco a poco y darle su tiempo y totalmente. Ya está, ¿no? Que además es lógico que les vaya a costar, ¿no? Un poquito. Bueno, pues de la mano, ¿no? De esto vamos a terminar, aunque nos encantaría seguir hablando de 1000 cosas y 1000 dudas que me están viniendo por mis hijos, pero bueno. Para terminar con hoy, de momento, vamos a otro tema también que les inquieta, que tiene relación con esto, que es el tema de la escolarización. ¿Cómo se debe introducir la escolarización en las vidas de estos niños? Bueno, antes, cuando llegaban los niños, 2 semanas y ya estaban metidos en el cole, además en el curso que le pertenecía por la edad, ¿vale? Ahora se suele hacer ya de forma, además cuando son niños que tienen otro idioma, o sea que no es una adopción nacional, se suele hacer como algo que se hace, aunque yo he visto todavía que no, meterlos un curso por debajo, ¿vale? Se mete un año por debajo del que le pertenece, aunque todavía veo casos en los que no, pero bueno, sería lo ideal. Yo esperaría, si son niños muy pequeñitos, si lo puedes y te lo puedes permitir, tenerlos un año en casa, o sea, antes el vínculo que la escolarización, siempre, ¿no? Con niños más grandes, bueno, pues parece que nos corre un poquito más prisa. Yo haría lo mismo si yo puedo, porque laboralmente me lo permite o lo que sea, o tengo, no sé, una familia que se pueda encargar o lo que sea. Esperaría igualmente casi con niños grandes, porque trabajaría el homeschooling. O sea, no es que lo deje de la mano de Dios, ¿no? Sino, bueno, está en casa y ya está, sino, bueno, pues ese aprendizaje del lenguaje con juego de forma lúdica, porque muchos niños cuando lo llevas del tirón al colegio, bueno, es un otro abandono, lo viven como otro abandono. Entonces, como le va a costar más asimilar el aprendizaje por el trauma, ¿no? Asociado a me han vuelto a dejar, ¿no? Entonces yo lo aplazaría. La mayoría de las familias no lo hacen. Y no va mal porque estos niños, al final hablamos de niños resistentes, niños resilientes, me acostumbro a todo, ¿no? Pero es verdad que crea mucha saturación y cuando yo hablo con niños que han venido tarde, o sea, han venido con 6, 7, 8, 10 años, ¿no? Y ya a lo mejor son adolescentes, lo recuerdan como una cosa muy traumática, ¿eh? Porque no me entero de nada, no me enteraba de nada. Es que no me enteraba de lo que yo pedía. Imagínate, claro. Y claro, entonces, bueno, también hay, por ejemplo, una buena cosa es llevarlo al colegio, pero no dejarlo. Este va a ser tu colegio cuando te entiendan. Que conozca a las profesoras, que conozca a los niños, pero tú allí dentro y después te lo lleves, ¿no? Que si se pudiese hacer una adaptación contigo dentro. Después, por ejemplo, cuando lo incorpores 1 hora, la semana siguiente 2 horas, ¿no? Hacerlo como poco a poco. Y sería muy importante que en el momento que vamos a incorporar al niño pueda entender de verdad que voy a volver a por ti. O sea, tenga el lenguaje adquirido y la capacidad cognitiva y todo para entender que yo voy a volver. Exacto, sí. Que yo voy a volver, que yo voy a estar después. Después, por ejemplo, los típicos grupos WhatsApp, ¿no? De padres, ¿no? Pues quedar fuera con alguno de esos niños, de padres que estén disponibles, llevarlo incluso antes que al cole a, yo qué sé, cumpleaños, a acontecimientos donde esté toda la clase. Ese tipo de cosas les abre un poquito el camino antes de la conversación. Importante, informar a los profesores de todo, darle guías educativas de adopción. Fundamental. Me parece eso, mucho que los padres estén en contacto muy directo con el profesor
que el profesor, aunque vamos a quedar como padres pesados, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tenga muy presente algunas conductas de nuestros niños que la hemos visto y hacerles que esto es por la adopción, que esto viene de, o que esto, ¿vale? Que no es... que tiene una razón de ser. Exacto, porque si no va a ser malo. Prefiero que sea el niño que viene de adopción o que ahora mismo está viviendo una adaptación a que sea el malo, ¿vale? Bueno, oye, Laura, pues muchas gracias por este segundo programa tan interesante. Nosotros. En esta etapa fundamental de los 6 a los 12. Estamos seguras de que ha sido de gran ayuda para las familias adoptivas que nos escuchan y no os podéis perder nuestra próxima entrevista con Laura, que hablaremos de la siguiente etapa, del vínculo de los 12 a los 18. Esto es un no parar. Te esperamos. Y vosotros, familias, pues ya sabéis que estamos a vuestra disposición. Sabemos por lo que estáis pasando y os animamos a que nos contactéis para acompañaros psicológicamente en el momento en el que os encontréis. No olvidéis que trabajamos contigo o con tu pareja sin miedos y sin tabúes.